Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo el placer de estar con Borja de La Latina. Estamos aquí en la sede de La Latina en Bratislava. Lo primero es darte las gracias por Nada, nada. participar. Un placer estar aquí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es la vida aquí, cómo fue el proceso de venirte, un poco tu historia. Lo primero que me gustaría hacer es que nos hicieras una presentación hablándonos un poco sobre quién es Borja, a qué se dedica, qué hace a día de hoy. Pues soy Borja, tengo 37 años, soy de Zaragoza, Aragón, España. Y llevo fuera de España unos 15 años. Hice Erasmus en Florencia. Antes del Erasmus estuve 2 meses en Inglaterra. Hice Erasmus en Florencia y vine aquí a Bratislava. Estudié relaciones laborales, algo que no tiene nada que ver con la profesión que hago, que es llevar una escuela de español junto a otro amigo mío, Daniel, y eso es todo, digamos, más o menos. Un breve resumen. ¿Y cómo fue, pues me da esa curiosidad y creo que a la gente también le interesará, el proceso de venir de España a Bratislava? Porque al final, al menos a día de hoy, creo que no hay tanta gente que diga, guau, me quiero ir a vivir a Eslovaquia. No es un destino, digamos, tan popular. ¿Cómo fue ese proceso? Yo terminé de estudiar, terminé el Erasmus y era la época en España en la que había crisis, la crisis de, no me acuerdo, la crisis del 2010 o 2009. Y era como en la media, en todos los periódicos, televisión, radio, era, eres joven, vete de España. Automáticamente era, vete de España. Pero todo el mundo se iba a destinos como podía ser Alemania, Inglaterra, destinos así como, llamémosle como dices, oh, mejor que España, estos países vas a ganar más dinero. Yo fui antes del Erasmus 2 meses a Bournemouth, en Inglaterra, y me di cuenta que no era. Yo dije, a ver, Inglaterra para mí es totalmente impráctico vivir aquí. Entonces ya fue como decir en mi cabeza, vale, quiero irme después del Erasmus a algún lugar a vivir, pero ya sé que los destinos que todo el mundo iba no voy a ir yo. Entonces ahí fue como dije, uff, vale, Inglaterra no. Y luego fue Italia. En Italia me di cuenta que es como España, pero lo que me pasa a mí en Italia muchas veces es que yo voy a Italia y veo la España como de hace 30 años. Como... Y muchos italianos que he hablado me dicen, somos muy similares, pero como que los italianos han quedado anclados en el tiempo y España como que ha ido evolucionando en el tema de infraestructuras, estaciones de tren, hospitales, de buses. En Italia lo ves como, no sé, más viejo y en España lo ves todo moderno. Y muchas casas lo mismo. He ido a muchas ciudades de Italia. Si sales del centro histórico, que por supuesto es viejo, pero te vas a las zonas donde vive la gente, me recuerda a muchos pisos como de hace 30 años en España. Entonces dije, Italia no. Y finalmente acabé en Eslovaquia. Y cuando viniste aquí, ¿tenía, digamos, en mente ciertas expectativas? ¿Hay algo que dijeras, pues yo creo que, ¿cómo decirlo? ¿La imagen que diseñaste en tu cabeza antes de venir de cómo era Bratislava, cuando llegaste, era realmente como tú esperabas? ¿O qué cosas te llamaron la atención así de primeras? Yo de Eslovaquia no tenía nada de información. Es decir, y en aquella época, incluso, bueno, incluso ahora actualmente hay mucha desinformación de lo que es esta parte de Europa, pues tú imagínate, hace 14 años, todos los países como Eslovaquia, Hungría, Chequia, Polonia, la gente en España no había información. Entonces yo de Bratislava a Eslovaquia, es decir, no tenía nada previamente, pero cuando vine la primera vez, yo lo que vi me encantó, porque era totalmente un contraste total a lo que era España. España, que es sol, gente en la calle, edificios, digamos, muy coloridos, muy alegre, mucha vegetación, muchas flores en la calle. Y yo llegué aquí en febrero, gris, edificios grises, y a mí lo que más me gustó fue Petresalca, que Petresalca es el barrio construido en la época socialista, todo lo que son paneles. Y eso en España yo no lo había visto. Y yo al ver esto, yo dije, uff, este país me encanta. Entonces, digamos, una vez que tú ya te instalas aquí, ¿cómo fueron esos primeros meses de adaptación aquí en Bratislava? ¿Qué cosas te chocaron? El tema de hacer amistades, empezar lo que es la vida de cero aquí. La cuestión es que aquí vinimos junto con Daniel, que es con el que fundé la Latina, con la idea de que había que crear una escuela de español y sí o sí había que crearla. O sea, era sí o sí.
¿No sabes tú la frase esa de Cortés de que hay que quemar las naves? Cuando van a México y dice, bueno, las naves las quemamos, por lo tanto solo hay una opción, o se conquista o morimos. Pues básicamente la idea era esa, era decir, hay que hacer una escuela de español y de la nada y que crezca. Y los primeros años fueron duros, si los miro con el punto de vista o el estándar normal de una persona. Yo no tenía vida social durante 2 años. Mi vida era la escuela, la escuela, la escuela, 24/7, fin, la escuela. Hasta que ya en los 2 años como que ya se asenta y va creciendo. Y es cuando empiezo a poder tener vida social. Y yo como mi premisa era esa, pues todas las cosas negativas que me venían era como es normal. Me daba igual. Entonces era así. ¿Vosotros teníais ya la idea de abrir la escuela antes de venir aquí o fue llegar aquí y una vez estando aquí ya? Yo estaba de Erasmus en Italia, Daniel estaba de Erasmus aquí en Bratislava y Víctor, otro amigo de la universidad, éramos los 3 amigos de la universidad, él estaba de Erasmus en Irlanda. Sí. Y Víctor, el de Irlanda, propone vernos durante el Erasmus. Y acordamos encontrarnos aquí en Bratislava porque nos quedaba a mitad camino de los 3. Y yo vine y el primer día, como te he dicho, me impactó. Lo gris de las ciudades, el frío, la poca gente en la calle, es decir, me llamó porque era contraste total a lo que había vivido. Lo que es curioso porque normalmente la gente de España cuando viene a este tipo de países o incluso antes de venir, una de las cosas que ya tienen en la cabeza es como que esos países son muy grises, no me gusta, muy Lo son. Es tristes. decir, son grises si lo comparas con cualquier ciudad de Andalucía o del resto de España, colorido, sol. Simplemente porque hay sol ya va a haber más color, los colores son más vivos, más diferentes. Por ejemplo, un amigo mío, Eusebio, cubano, fue por primera vez a Madrid y lo que más le gustó de España, ¿sabes lo que fue? Lo que me dijo, ¿El qué? el cielo. Cielo. Él decía que el azul y los colores en España se veían diferente que en Eslovaquia. Y el cielo se veía muy azul y los colores muy vivos comparado con aquí. Sí, pero eso además es algo que yo comento muchas veces con mis amigos. Cuando tú estás aquí en verano, hay muchos días de sol, que no hay ni nubes, está el cielo despejado, pero el azul que ves es como un azul más claro, más Sí, blanquecino. sí. Y cuando vas a España es un azul mucho más fuerte, Sí. que yo imagino que será porque estamos más al sur, entonces está más directamente Sí. el sol, pero es verdad que choca mucho. Por ejemplo, una de las cosas curiosas de aquí de Centro Europa es que la gente normalmente a partir de septiembre o así ya deja de usar gafas de sol, hasta que prácticamente llega el verano. Normalmente lo usas a lo mejor mayo, junio, julio, agosto y poco más. Sí, yo de hecho no uso. En invierno aquí no uso porque apenas hay sol. Claro, pero yo por ejemplo cuando voy a Sevilla, vas en diciembre y usas gafas de sol Sí, porque sí. es que si no tienes que ir con los ojos casi cerrados. Entonces, retomando el tema de la escuela, ¿vosotros no habéis tenido contacto con lo que es No, fue simplemente, llegamos ese día Sí. y ese día dije, vale, yo me quiero quedar a vivir aquí, he encontrado mi destino, pero no había encontrado la manera de cómo vivir, es decir, y lo que teníamos claro era que no queríamos trabajar para una compañía, para una empresa. Entonces, en ese día, como que en esos días siguientes, ya vino la idea de decir, vale, pues podemos dar clases de español y crear una escuela de español. Así fue. Claro, entonces vosotros no habéis tenido, digamos, lo que es contacto con el mercado No, laboral. nada. Fue todo posterior ya. Decir, anda, mira, hay escuelas, anda, tenemos competencia, anda, sobre la marcha. Y me surge la duda de cómo es el montar una empresa en otro país, porque cuando tú vives en España, o bueno, en el caso de gente de Latinoamérica, tú vives en tu país y a la hora de empezar un negocio, lo primero que te viene a la cabeza es, bueno, los trámites que tengo que hacer, tengo que estar en contacto con Sí, la a ver, administración, papeles. fue difícil, pero como te he dicho yo, como no había miedo al abandono, ni a la retirada, ni a volver a España, pues era diciendo, bueno, ya saldrá. Es decir, tú sabes que puedes tardar 5 meses, 3 meses, un año, pero iba a salir. Entonces, trabas infinitas, el idioma, pues la administración no hablaba, solo hablaba eslovaco, nosotros no hablábamos nada. En aquella época para ser autónomo o empresario necesitabas que una persona como un valedor, es decir, que un eslovaco, te representara a ti. Entonces era como, porque era todo como ahora ya Eslovaquia, en aquella época estaba en la Unión Europea, pero no se había adaptado. Entonces era como el sistema antiguo. Y era pues todo trabas, yo
tener que mandar a mi madre en Zaragoza que me sacase la partida de nacimiento porque lo necesitaba, certificada, que me la enviara. No sé, eran todo procesos que ahora, siendo de la Unión Europea, no tienes que hacer. Porque además, en esa época me imagino que no existía lo que es el Google Lens para traducir No, documentos. no, si yo de hecho no tenía ni móvil de estos inteligentes. Es decir, yo tenía el móvil de los de, joder, de los de antiguamente, y muchas veces para ir a alguna imprenta pues para que nos sacasen presupuesto era imprimir el papel con el mapa y más o menos guiarte así, porque en aquella época no había como ahora el GPS. Y en ese momento además me imagino que todavía no hablabais eslovaco, porque Nada, a nada, día de nada. hoy sí que habláis, ¿no? Sí, a ver, yo más o menos no he estudiado en ninguna academia, lo he aprendido de hablar. Al final vives, pues dices, vale, sé que voy a vivir aquí, pues al menos voy a comunicarme por si tengo cualquier problema con la policía, con el médico, administración, o si conoces gente, pues hablarlo. ¿Y cómo es el tema de los recursos a la hora de empezar un negocio de cero? Porque claro, me imagino que el pagar un alquiler, no sé si tienes que pagar algún tipo de depósito para crear la empresa, la gestoría, todo esto. ¿Cómo hicisteis desde Pues eran cero para los empezar? pocos ahorros que teníamos, era simplemente, dijimos, vale, vamos a probar un año y a ver qué pasa. Y probamos un año, acabó el año y dijimos, hombre, no ha ido mal. Entonces ya al siguiente año, como que el primer año era de prueba, y el siguiente año ya fue decir, vale, esto parece ser que puede funcionar bien, pues vamos a buscar otro local mejor para poder llevar la actividad y ya decir, vale, esto puede funcionar, pues ahora sí o sí hay que ir adelante. A día de hoy las oficinas que tenéis no son las mismas que cuando No, 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 empezasteis, no no, eran más no. Hemos pequeñitas, estado en 3 lugares diferentes. tres lugares diferentes. Porque claro, ustedes no lo veis en el vídeo, pero la verdad es que es grande lo que son las oficinas, la academia en general. ¿Y tenéis cuántas salas ahora mismo? 3, 5, 6, Seis más o salas. menos, 6, sí, sí. ¿Cuántos Bueno, alumnos? 7, ahora que. 7, 7. ¿En cuántos alumnos está ahora mismo 2023 en la academia? Menos que con la pandemia. Ajá. Con la pandemia, antes de la pandemia era, sí, muchos teníamos, y después de la pandemia, durante y después de la pandemia, menos. Poco a poco estamos recuperando, pero al año pues podríamos tener más o menos, no sé, 700 a 1000 estudiantes al año. Al año. Sí. ¿Y estáis de momento buscando profesores o Siempre, tenéis el cupo? siempre, siempre. Pues ya sabes, Siempre, si hay algún candidato que sepa hispanohablante nativo, que escriba, siempre. dejamos abajo el correo en la descripción. ¿Y cómo, dejando un poco de lado lo que es la academia, cómo surgió el tema YouTube? El empezar a grabar vídeos, ¿cómo es la idea? ¿Cómo fueron los comienzos? Mira, a mí siempre me ha gustado YouTube más que otras plataformas. Es decir, más que, por ejemplo, todo lo que es Netflix o todo esto yo no uso. No sé, me parece muy... YouTube es como un contenido que me encanta. Es decir, lo que hay en YouTube, documentales, vídeos de viajes, de todo, tema político, actualidad, y tienes infinidad y de cosas muy rebuscadas. Y en otras plataformas como el Amazon Prime, el Netflix y tal, es el documental que han creado, que ha pasado un filtro y te han dicho, toma, aquí te doy mi versión. Y en YouTube tú puedes ver el mismo documental con 2 versiones diferentes y tú ya sacas tu conclusión. Entonces a mí YouTube siempre, siempre, siempre me ha gustado más. Entonces, en un principio, la idea era lo que funcionaba en español, hacerlo en eslovaco. Y los primeros vídeos que hicimos eran en eslovaco. Vídeos en eslovaco. Yo, sin saber, imagínense lo que era eso. Hacer un guión en español, traducirlo y aprenderte más o menos lo que tienes que decir y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Hasta que la toma salía bien. Costaba hacer un vídeo, era una locura. O sea, yo me acuerdo que era prepararlo, hacerlo, horrible. Entonces, claro, empezasteis con lo que sería público eslovaco, pero me imagino que es mucho más limitado que el público español por la cantidad de personas, ¿no? ¿Cuánta gente vive aquí en el país? Eslovaco hablantes son 5,5 millones. 5 E millones y medio. hispanohablantes son 600 millones. Claro, yo, Entonces, además que os sigo desde hace ya un tiempo porque cuando yo me mudé a Praga, antes de mudarme, uno de los contenidos que más consumía era el vuestro porque tenía varias guías de Praga. Entonces me empecé a ver todos los vídeos y me llamó la atención porque en ese momento no sé si teníais como 3000 suscriptores o algo así, el canal era pequeñito pequeñico. y yo lo veía y digo, el contenido está bastante currado para la cantidad de suscriptores que tenéis.
y a día de hoy tenéis 30 y ¿cuánto? 7.000. 37.000. O sea que de aquí a nada ya llegáis a los 100.000. Está jodido. A ver, a ver. ¿Y cómo fue ese cambio? Porque al principio era más contenido aquí grabado en la oficina, ¿no? Y luego empezaste ya lo que es el tema viaje, guía, ¿cómo fue Sí, ese? todo fue cuando empezó la pandemia. Hicimos un vídeo en español. Ya dijimos, vale, hay que cambiar a español porque eslovaco es impráctico, no se puede. Y hicimos un vídeo de la pandemia que paradójicamente lo hicimos en español con subtítulos en eslovaco y es un vídeo que aquí se hizo viral, comentando como pues, porque aquí la pandemia fue como, al principio fue como muy suave y hicimos un vídeo pues comentando lo que hizo el gobierno, lo que hicieron aquí los primeros meses, semanas, perdón. Y aquí se hizo viral. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer vídeos en español. Y empezamos haciendo vídeos en español de lo que es esta zona. Pero también esta zona es algo que a un hispanohablante pues no es algo muy atractivo, que tenga un gran interés. Y empezamos a hacer vídeos ya no solo de Bratislava, sino ya de las ciudades que tiene más o menos interés. Praga, Viena, Budapest. Y en relación a lo que acabas de comentar, que Bratislava no es una ciudad que llame mucho la atención a los hispanohablantes, me gustaría ahora empezar a hablar un poco de cómo es la vida aquí. ¿Qué son las cosas que te gustan, que te llamaron la atención de la ciudad, ahora que llevas tiempo viviendo aquí? Lo que me gusta es que es una ciudad muy, muy tranquila, a veces demasiado. Es muy manejable, es decir, si tu círculo de amistades viven cerca del centro, pues es como, va, en 15 minutos me paso por tu casa, venga, vamos a echar un café, algo muy español, el de un plan improvisado totalmente, no como aquí, que aquí suelen todo planificar. Si quieres tomar un café a las 7, previamente le tienes que llamar a ver si tiene un sitio. No, tú sabes que en España tú te levantas, escribes a tu amigo, ¿qué haces? Nada, vamos a echar un café, venga, va. Pues aquí, si tienes tu círculo de amistades cerca en el centro, puedes seguir haciendo eso. Yo creo que, a ver, aquí me gusta porque lo he hablado con más gente, yo vivo siendo como español aquí. Mm. Es decir, como soy, pues vivo aquí. Pero, claro, me imagino que uno de los choques que habrás tenido es el tema de los horarios, porque si bien en Praga es algo que te choca, los horarios son distintos de las tiendas, de los restaurantes, de comida. Quizás es una ciudad más cosmopolita, entonces no tienes tantos problemas si quieres cenar a las 10, 11 de la noche, incluso tienes Sí, restaurantes bueno, sí, 24. sí, comprendo lo que quieres decir. Pero aquí en Bratislava, ¿cómo es ese choque? Sí, lo que es el cenar, si quieres cenar en un restaurante o cenas a las 8:30, no cenas. Entonces sí que es verdad que, quitando lo que es la cena, lo demás, más o menos, pues puedes comer tarde, porque aquí no, o sea, es que los restaurantes, no, las cocinas no cierran, como en España, sino que igual abren a las 12 y cierran a las 8. Y al menos tú sabes que de 12 a 8 tienes cocina. Si tú vas a las 4 a un restaurante en España, te dicen, o a las 5, dicen, no, la cocina está cerrada. ¿Y cuáles son los aspectos que no te gustan de vivir en Bratislava? Digamos, si alguien se quiere venir aquí, ¿qué debería tener en consideración de, oye, antes de venir, tienes que saber esto, esto y esto, para tenerlo en cuenta al Hombre, a menos? ver, cada persona es un mundo y es diferente, pero yo siempre tengo la teoría de que un español, un hispano, si sale de lo que es estos países, de España, de América, y va a países no similares, como igual sería Portugal, Italia, Grecia, vas a los países de Europa, si tú quieres integrarte en estos países, significa que tienes que renunciar a lo que tú eres. Renuncias a tus horarios, tu forma de ser, tu alimentación, todo. Es decir, como te he comentado, yo en España siempre era, miro la hora, venga, escribo un amigo, ¿qué haces? Venga, vamos a dar una vuelta. ¿Pero qué plan, no? Dar una vuelta. Eso en Europa no comprenden, el dar una vuelta porque sí. Es un plan. ¿Qué plan hay? Ir a comprar, mirar ropa y comprar. Si hay un plan, un europeo lo va a hacer. Si no hay plan, va a ser, no, pero qué plan, qué no sé qué, no, me quedo en casa. Entonces, yo creo que lo importante es ser consciente de cómo eres y cómo quieres vivir. Si tú quieres mantenerte con tu forma de ser, pues búscate un círculo que te lo permita
mantenerte tu forma de ser, tu identidad. Si quieres renunciar a lo que eres y adaptarte y convertirte en, llamámosle, europeo, pues si tú puedes hacerlo, felicidades. Yo no puedo, ni mis amigos que conozco tampoco pueden. Que eso no quita el hecho de aprender el idioma, integrarte y todo eso. Pero ya dices... El problema es que yo pienso eso, que nuestra forma de ser... Es decir, España es un país que está en Europa geográficamente, pero culturalmente no es Europa. Porque tú me dirás, ¿qué tenemos en común con un europeo del norte? Te hago Claro, la o sea, pregunta, ¿qué tenemos? sí, pocas cosas. O sea, es verdad que a lo mejor lo que es la estética de las calles, cómo está Sí, organizado, pero la forma pero de ser, el luego, vivir, el día a claro, día, no tienes lo que nada es que el ver. beber, el vivir, O sea, para bien o para mal, un español está obligado, condenado a juntarse en Europa con españoles y con hispanos. Y habrá gente que te dirá, no, que es que, pues eso es que no te integras, no sé qué. Yo le diría, vale, vive 14 años en un país totalmente ajeno al tuyo, diferente, vive si puedes. claro. Por ejemplo, pasa mucho gente que he conocido en Praga, que a lo mejor llevan viviendo allí 2, 3, 4, 5 años, y cuando tú les preguntas por expectativas de futuro, es raro encontrar a alguien que te diga, no, no, yo me quiero quedar aquí y no me voy a mudar. A muchos de ellos, el hecho de vivir lejos de España con una cultura diferente, al cabo de los años les empieza a pesar. Y es como, me vuelvo a España, incluso aunque aquí en Praga tenga estabilidad, tenga mi trabajo y demás, y me vaya bien, pero es por el estilo de vida. Mucha gente cuando llega el invierno dice que se me hace duro el tener que estar en Es duro, casa, sí, sí. y en mi caso en Sevilla, por ejemplo, pues puedo estar en una terraza, te pones los calefactores y ya está, quedas con tus amigos, el estilo de vida es completamente distinto, y el hecho, en tu caso, por ejemplo, de llevar 14 años, es complicado encontrar a gente de España que se venga a estos países y se quede aquí, digamos, de forma permanente, ¿no? Sí, sí, o sea, mira, de hecho, cuando la pandemia, la mayoría de españoles que yo conozco se fueron, porque aquí fue muy dura. Aquí fue muchos años cerrado todo, sin restricciones, era todo cerrado. Cuando en España decías, mira, hay restricciones, pero puedes hacer vida normal. Entonces muchos decían, vale, ir a España y restricciones, pero hacer vida, o aquí no hacer vida. Muchos se fueron. Y españoles ahora yo creo que hay muy pocos aquí, comparado con hispanos, con resto de argentinos, mexicanos. Claro, me imagino que en el caso de latinoamericanos es más complicado el decir me vuelvo a mi país, primero porque el salto es mucho más grande, no es lo mismo ir de Bratislava a España que de Bratislava a yo que sé, Uruguay o donde sea, y luego porque a nivel de vida, aquí digamos te ofrece ciertas cosas el vivir en Europa, ciertas ventajas que en Latinoamérica son más complicadas de encontrar. Pero en el caso de los españoles, como esa diferencia no es tan grande, pues dicen, mira, sí, tengo mejores condiciones de vida en mi país, pues me vuelvo y ya Es está. que un billete para España es... Claro. y un billete de Europa a México, pues mínimo son 600. Entonces ya como que... Bueno, hemos tenido un pequeño corte porque se había cortado el micrófono. Que lo que comentaba, claro, en Latinoamérica, por ejemplo, el choque puede ser más grande porque a nivel de salud, condiciones de vida, transporte, es cierto que aquí en Europa funciona todo más o menos de una forma similar. Y me gustaría entrar ahora un poco en lo que es el mercado laboral, tema económico de Bratislava. ¿Cómo, digamos, es aquí el mercado laboral? ¿Qué oferta o qué trabajos tienen mayor oferta? ¿Cómo son los salarios? ¿Qué diferencias notaste con España? También, a ver, yo en 14 años, cuando yo llegué, lo que te pagaba una multinacional eran 600 y poco, y ahora ya te pagan 1000 y algo nada más entrar. Entonces, como ves, la evolución de los salarios es alta. También cuando yo vine era un, digamos, un extranjero español que venía aquí, principalmente trabajaba en las multinacionales. Por lo tanto, le exigían título universitario, inglés y español. Pero ahora con el tiempo aquí hace falta mucha gente. Entonces, cada vez veo más gente hispanohablante que, no que trabaja en trabajos que hace 10 años no los hacían y ahora los hacen. Camareros, cocineros, repartidores de comida, ayudar a montar, desmontar lo que sería escenarios o ese tipo de trabajos. Y muchas veces no te exigen eslovaco. Tampoco es que la gente hable inglés, aquí a que digas, oh, todo el mundo habla inglés. No, tampoco es eso,
pero como que al no tener trabajadores, pues como que tú quieres trabajar, venga, va, trabaja. Claro, aquí digamos son como más flexibles, no es como en España que yo siempre digo que hay como mucha titulitis, que siempre no necesitas un máster, un no sé qué, aunque luego en la práctica no vayas a usarlo o no lo vayas a necesitar. Aquí son un poco más flexibles con eso, ¿no? A la hora de exigir títulos y demás. Sí, así es. Aquí es como que el título es más secundario y mucha gente, yo conozco aquí que no tiene título universitario y trabaja de cualquier cosa. Y a la hora de vivir aquí, ¿cómo es el coste de vida? Digamos, vivienda, transporte, ocio, los gastos básicos que una persona tiene en el mes. Es que ahora el problema que después de la pandemia y con lo de la guerra, aquí los precios se han puesto, cuando yo llegué era mucho más barato que España. Ahora España es más barato que esto. Hacer la compra, el alquiler. A ver, si tú, vale, en España depende. Si tú comparas con el alquiler de Madrid y Barcelona, vas a decir, vale, es más caro que Bratislava. Pero si tú buscas lo que es Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Pamplona, Bilbao y comparas con Bratislava, es que vas a decir, esto es más caro, el alquiler. La comida es caro, el supermercado. Y comparado todo hablo con España. Y lo que es comer y los restaurantes en general, Sí, yo que he estado aquí 2 o 3 veces, me da la sensación de que los restaurantes que hay aquí, no los conozco todos, pero me parecen igual o incluso un poco más caros que en Praga, a pesar de que en Praga los salarios son un poco más altos que aquí. ¿Y cómo serían los costes generales? Es decir, por ejemplo, si entramos en tema vivienda, ¿en cuánto está más o menos una habitación? Una en el centro y otra más a las afueras. centro pues a partir de 300 Ajá. sí, euros y a las afueras pues puedes encontrar por... Bueno, es que también aquí en Bratislava suele ser que las habitaciones cuestan lo mismo sea centro o no sea centro. Entonces tú puedes ver una habitación por 400 euros lejos del centro y por 400 en el centro. Pero son precios que dices... A ver, yo por ejemplo recordaba habitaciones en el centro hace 10 años, 200 poco, centro-centro. Y ahora eso puede ser el doble. Y para un estudio, por ejemplo, más o menos. Bueno, es que aquí existe lo que se llama garsonka, que garsonka es como una habitación que es todo, muy pequeña y es salón, cocina, todo, todo. Y eso desde 550 puedes encontrar. Pero eso sería, en Praga le dicen uno más KK, que es salón dormitorio y la cocina integrada dentro Sí, del todo, salón todo. dormitorio. Pero si ya tú quieres igual un salón, cocina y otra habitación para dormir, pues 600 mínimo, 650 para arriba te cuesta. ¿Y el supermercado? ¿Cuánto te dejas más o menos al mes? No te sé estimar, pero los precios son caros comparados con España. Es decir, si tú quieres hacer una compra como España, porque mucha gente dirá, y si es caro y ganan menos, ¿esta gente cómo se alimenta? Vale, porque no se alimentan como en España. Tú en España normalmente vas a hacer una compra que incluye pescado, incluye carne, verduras, frutas, una compra variada. Pero aquí mucha gente se compra un yogur, pan y ya está. O mantequilla y pan. Pero esa compra de comprarte, ir a la frutería y comprarte un montón de piezas de fruta, eso yo aquí no lo he visto. De hecho, no hay fruterías específicas. Tienes la frutería del supermercado. Claro, ayer, por ejemplo, estuvimos grabando en Viena algunas cosas y había momentos en los que tú veías, yo qué sé, ciertos productos en el restaurante y decías que esto cuesta igual o menos que en Bratislava, siendo Austria una ciudad, bueno, Austria, Viena una ciudad que tiene fama de ser cara. O sea que os podéis hacer una idea de que hay ciertos productos aquí en Bratislava que salen un poco caros de precio. El tema de transporte, ¿cómo funciona? ¿Tenéis como un sistema integrado? ¿Va Sí, sí, a separado? ver, ¿Precio? yo no uso prácticamente el transporte, pero el billete, te bajas una aplicación y puedes comprar el billete y te cuesta creo que 97 céntimos 30 minutos. Y más o menos te mueves por Bratislava. Pero si tú eres así joven y bien, pues te compras una bicicleta y yo incluso ahora en invierno me muevo en bicicleta, salvo si nieva igual no para evitar un accidente. Y hasta hace unos años me movía en coche, pero ahora han hecho un sistema de que prácticamente cualquier calle que aparques tienes que pagar.
Entonces es como no te compensa. Si ya tienes que mover el coche, irte a un lugar, aparcar 2 € la hora, volver, dices, te compensa más o usar taxi o transporte público o bicicleta. ¿Y los horarios de las tiendas cómo son? Pues, por ejemplo, en Austria, que estuvimos ayer grabando, a las 6 de la tarde está todo cerrado, incluso muchos supermercados, y los domingos olvídate de comprar algo. Lo que es el centro comercial los tienes abiertos de lunes a domingo. Domingo lo tienes abierto hasta las 9, los centros comerciales, tanto para comprarte pues, ropa, comida y eso. Y muchas tiendas, lo que no sería pequeño comercio, a las 5 ya cierran. Y eso sí, cierran de lunes a viernes el pequeño comercio. Fines de semana, no, perdón, de lunes a viernes abren hasta las 5 y el fin de semana cierran. Y para ocio, por ejemplo, ¿cuánto digamos que una persona normal debería destinar al mes? ¿Cuánto tiene que ser la previsión de Vas a hacer un día a la semana comer fuera, hacer alguna actividad el Es sábado. que depende del ocio que quieras. Es decir, yo por ejemplo el ocio que tengo es viajar. Viajar, busco vuelos baratos y viajo. Y dirás, oh, pero eso cuesta dinero. Y dices, hombre, depende del destino, depende tal. Pero si tu ocio, por ejemplo, ya es ir a un restaurante o viajar así una excursión cerca de la zona, pues casi que te cuesta lo mismo que si te vas un fin de semana a Kosovo o si te vas a, no sé, un país así, llámale, más barato o más pobre que Europa, porque si encuentras vuelos baratos te sale baratísimo. Lo estábamos hablando. ¿A ti cuánto te ha costado la ida de Praga a Bratislava? De Praga a Bratislava, lo que es el autobús, ¿no? Pues creo que estaba cerca de 30 euros. Y a mí me costó irme hace 2 semanas a Kosovo 20 € ida y de vuelta. Entonces, y luego en Kosovo a mí me costó 10 € el hotel y comer baratísimo. Pues si yo digo, venga, me voy a hacer, ¿qué prefiero sobre la mesa? ¿Hacer una excursión a Praga, Budapest o alguna otra ciudad que ya tienes que dormir, restaurante, o avión ya a Kosovo, o avión o a Albania o a Skopje o digamos a destinos así baratos? Pues el problema es que yo llevo ya 14 años, todo ese tipo de excursiones ya las he hecho todas. Comprendo que mucha gente ya las hace, pero llega un momento que ya dices, jo, es que es caro moverte igual por estos países. Porque habrá gente que nos esté viendo de Latinoamérica que a lo mejor no lo saben, pero aquí en Europa hay varias aerolíneas low cost. Muchas veces te sale más barato viajar en avión que incluso moverte por tierra. Hay situaciones en las que tú coges un avión, llegas al aeropuerto de destino y luego ir del aeropuerto al centro te sale más caro que lo que te ha costado el avión. Pues, por ejemplo, en Lyon, que yo fui hace 8 o 9 meses, el tren para ir del aeropuerto al centro y volver eran 26 o 27 euros. Sí, sí, y te Y cuesta tú, el billete más barato. claro, y tú me acabas de comentar de que fuiste a Kosovo por Sí, nada, por 20 euros. sí, sí, sí. O sea que os podéis imaginar. Y luego me gustaría hablar también un poco Pero de... bueno, también matizando, es decir, si quieres socio aquí, pues tú tienes lo que sería bares, restaurantes, salir, y como hemos dicho, si el problema es si el restaurante es caro, pues al final dices, uff, hace años igual yo no me lo pensaba si quería ir a cenar por ahí, y ahora ya dices, ya no puedes, todo lo que yo quería hacer, ya tienes que decir, vale, si quiero hacer esto, significa que esto lo tengo que limitar, porque los precios pues han subido. Y claro, en relación con los precios, un tema que yo creo que también es importante, para un trabajo promedio, digamos un salario promedio aquí en Eslovaquia, ¿es posible al final de mes ahorrar dinero? Porque en España yo creo que es uno de los dramas principales de la gente que prácticamente trabajan para llegar a final de mes y Depende poco más. solo de siempre, los vicios que tengas, tus aficiones. Es decir, si tú, por ejemplo, trabajas, pagas un alquiler, vas al gimnasio, un coste de gimnasio, pagas lo que es teléfono, Netflix, todo este tipo de cosas, sí depende. O sea, yo creo que puedes ahorrar poco, pero puedes ahorrar. Y ahora me gustaría hablar Un poco del tema política aquí en Eslovaquia. ¿Cómo funciona el sistema político a día de hoy? ¿Qué opinión tiene la gente? Pues aquí es paradójico porque el presidente que hay ahora es un socialista, pero es un socialismo no como lo podemos pensar en España, sino es un socialismo muy, muy conservador, muy defensor de la familia, de, digamos, la identidad eslovaca, no quiere inmigrantes, es decir, es un socialismo, Más tirando al estilo ruso, ¿no? sí, muy conservador. Y el presidente que hay ahora
estaba previamente, hubo muchos casos como de corrupción y así, y hubo otro gobierno que era un gobierno como más centro-derecha, pero también muy conservador en los aspectos morales y familia y todo esto. Y hubo elecciones recientemente y ganó pues el presidente que estaba hace 5 años. Para muchos eslovacos el presidente que hay ahora es como sinónimo de corrupción y de mafia, etcétera, pero es lo que ha votado la gente. Cuando hablamos de presidente, sería, pues claro, aquí el sistema aquí es como, Primer ministro. Eslovaquia es una república, República Eslovaca, entonces lo que aquí es el primer ministro es para lo que nosotros en España sería el Sí. presidente. Y lo que sea aquí el presidente, en España es el rey. Claro, solo que aquí sí se vota al... Sí, aquí votas tanto al presidente como al primer ministro. Pero en España es verdad que siempre que hablamos la gente se confunde. ¿Y qué opinión tienen los eslovacos de Eslovaquia? Depende, es decir, porque tú tienes el eslovaco de ciudad cosmopolita que viaja, entonces él como que es de una mentalidad más abierta, pero tienes mucha gente en Eslovaquia que vive en pueblos y lo que pasa fuera de Eslovaquia le da absolutamente igual. Y entonces como ves una gran diferencia de mentalidad entre quien es de ciudad o quien es de un pueblo. Y a nivel de futuro, ¿cómo ves tú Eslovaquia? ¿Crees que en los próximos años va a seguir creciendo económicamente o crees que está un poco estancada? ¿Cómo ves la situación de cara a los próximos años? Estamos en el 2023 y Eslovaquia no deja de ser un país que era en la esfera socialista, tiene una transición al sistema capitalista y en 20 años pasa, digamos, de tener un régimen socialista a estar en la OTAN, estar en la Unión Europea y estar totalmente en el sistema. Yo creo que la transición ha sido buena. Es decir, yo creo que para el país le ha beneficiado. Y el futuro, la cuestión es que ahora estamos en una Unión Europea y como que ya no dependes de ti mismo, sino de lo que va a pasar a nivel global e internacional. Si Europa va bien, Eslovaquia va a ir bien, España va a ir bien. Si Europa empieza a tener problemas y conflictos y tal, pues ya ves, de momento nosotros el gas lo que nos comentó ayer el chico de Viena, que en Viena han subido por 6 la factura del gas. Si Europa no es autosuficiente en conseguir gas, pues eso va a repercutir en costes para la gente. Si Europa consigue ser autosuficiente en energía y tiene un precio barato, pues para nivel de empresas y para las familias va a ser mejor. Entonces, dentro de Europa, Eslovaquia o España, como lo que decimos que pintamos poco. Entonces dependemos de que Europa como conjunto pues sea algo a nivel internacional. Y para ir entrando ya en la parte final de la entrevista, a nivel de la Latina, digamos canal de YouTube, ¿qué podemos esperar próximamente? ¿Qué novedades se vienen? ¿Qué pasa por esa cabeza de cara al proyecto? Pues después de probar muchos tipos de vídeos, al final como que he descubierto lo que más me gusta grabar. Y me gusta ir a un lugar, sacar todo del lugar, todas las curiosidades, consejos, mostrarlo, pero lugares que sean no igual muy mainstream, que se dice ahora, ¿no? No ir a un Londres y Londres porque sí, algo conocido, pero ir a lugares como he estado recientemente en Georgia, Armenia, Jordania, que son lugares que muchas veces solo los vas a visitar desde tu casa viendo un vídeo de YouTube o un documental, pero no te vas a atrever a ir porque dices, oh, está lejos, está tal. Entonces, me gusta ahora grabar más ese tipo de contenido. Más que en YouTube a día de hoy No hay tanto contenido, tanta información sobre ese tipo de países. tú buscas una guía de Londres, de París, sitios así, tienes para pegar una patada y te salen a una patada una piedra y te salen 80. Pero claro, si tú buscas una guía de Armenia, al menos en español O de hay... Georgia, o de irte a Armenia, Azerbaiyán, poder ir a países como
Es decir, a mí me encantaría ir a América, poder ir a Argentina, México, Colombia, todo Centroamérica, me encantaría, pero el problema es que eso te implica 15-20 días mínimo y yo no tengo 20 días libres. Entonces, mientras yo pueda compaginar fines de semana de poder viajar desde Viena a un destino barato y que sea así diferente y extraño para mí, yo solo voy a seguir intentar haciendo eso. Y ya las dos últimas preguntas. De las dos, la primera sería para esa gente que a lo mejor esté considerando venirse a Centro Europa y a lo mejor tenga en el radar Bratislava, ¿qué recomendaciones o qué consejos le darías? Aunque es un destino, como he dicho un poco ahora, igual es caro y ve los precios caros, hay una cosa que yo siempre lo digo, y es que, como he dicho, a las 5 aquí cierran las tiendas y la gente deja de trabajar a las 5. Si tú eres un pintor, fontanero, electricista, manitas en general, tú sabes que si a ti no te importa trabajar desde las 9 hasta las 7 o 8 de la tarde, estás sacando 3 horas donde tú vas a ser el único que trabaja porque los otros no trabajan. Entonces, si tú trabajas más que los otros, vas a conseguir vas a tener trabajo. Porque yo he tenido problemas aquí de que a las 5:30 me he quedado sin la calefacción porque se estropeaba la caldera y hasta el día siguiente no poder tener un técnico porque ya eran las 5 y nadie trabajaba. Y ya lo último, realmente no es una pregunta, pero se la hago a todos los entrevistados, es una reflexión final que quieras compartir con el público y esto lo dejo un poco más a tu libre elección, algo que quieras comentar, lo que te apetezca, ya sea del canal, de Bratislava o de lo que quieras. ¿Una reflexión? Sí, al final, lo que tú quieras compartir con la cámara. Porque ya que normalmente no sueles hacer entrevistas, sino que más el contenido guionizado de YouTube, Sí, tal. sí. Yo creo que ser de donde somos, es decir, haber nacido en España, tiene cosas muy positivas. Nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de enfocar un problema, tenemos cosas muy positivas y yo creo que tú podrás irte de España, pero no podrás hacerte al país donde vas. Porque si te haces, significa que renuncias a lo que eres. Entonces, yo creo que está muy bien que vayas a un país, que te integres, que aprendas el idioma, pero nunca olvides de dónde vienes y quién eres. Pues muy interesante la reflexión final. Así que nada, darte las gracias por haber participado en Nada, la nada. entrevista. Dejaré en la descripción tu canal, tus redes sociales, porque el contenido que sube, la verdad es que es bastante interesante y en la mayoría de casos no lo puedes encontrar en ningún otro canal. Muchas guías completas de prácticamente media Europa y lo Sí, sí, que sí, está sí. por venir. Sí, sí. Pues muchas Pues gracias. nada, un placer. Y nada, suscribíos, darle like si os ha gustado la entrevista, que se vendrán más próximamente y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.